Ok, muy buenas tardes o buenas noches ya en algún lugar seguramente. Son las 18 horas, hora de Lima, Perú. Estamos puntuales, empezando como todos los martes, nuestro programa de televisión online, La Belleza de Amar. Es un programa de orientación psicológica dirigida a padres, a matrimonios, psicológica, orientamos con respecto a la escuela de padres, a la crianza de los hijos y un poco también acerca del desarrollo personal. Ya, bienvenidos a todos y cada uno de los que ya empiezan a conectarse, tanto por Instagram, por Face y por YouTube. Estamos saliendo en vivo y en directo desde Lima, Perú. Mi nombre es José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias y parejas y tengo el agrado de acompañarles todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, abordando un tema específico en el cual les pueda ayudar en el desarrollo personal, de sus familias, de sus matrimonios y con sus hijos también. No se olviden suscribirse a mi canal, La Belleza de Amar se llama este programa, este canal, en el cual ustedes pueden suscribirse, hagan clic en la campanita para que vean otros programas, otras charlas con otros temas allí. Denle ese clic en la campanita para que también se suscriban y les lleguen diversos temas que vamos publicando también por ahí. Muy bien, hemos anunciado para el día de hoy el tema ser adolescente en el siglo XXI. Crisis y filosofías que les toca enfrentar a nuestros jóvenes distinto a lo que nosotros, ya adultos, nos tocó enfrentar. El adolescente del siglo XXI es diferente al adolescente del siglo XX. Creo que todos los que estamos aquí hemos sido adolescentes del siglo XX, nos tocó vivir un contexto social, político, religioso tal vez, muy diferente al contexto en que hoy viven nuestros adolescentes. ¿Cómo es el adolescente del siglo XXI? Sobre todo inserto dentro de un contexto diferente en el que nosotros nos educamos y nos criamos, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes tres crisis que le toca vivir al adolescente de hoy y tres filosofías de vida que les toca enfrentar también diferente a lo que nosotros vivimos. De repente algo de esto pudimos vivir nosotros, algo de estas crisis sobre todo, pero no tanto. No en la intensidad ni en la gravedad como hoy están viviendo nuestros jóvenes adolescentes. Entonces, voy a compartir con ustedes tres crisis que les toca enfrentar a nuestros jóvenes y después tres filosofías que les toca también vivir y enfrentarlos. La primera de ellas es la crisis de la conyugalidad. La mayoría de nosotros, bien o mal, nos criamos con nuestros papás. Quizá no todos, pero de alguna manera la conyugalidad no era tan frágil ni estaba tan deteriorada como hoy está. Muchos matrimonios de hoy, en una época en la que Zygmunt Bauman, un sociólogo francés, llamó el amor líquido, es decir, si antes el amor, el matrimonio era mucho más sólido, fuerte, estable, duradero, hoy el amor es líquido, es decir, frágil, temporal, inestable. La era light, es decir, la era donde no hay compromiso. Hoy nos casamos, o se casan los jóvenes, sabiendo en mente que si esto no funciona, de acá a unos años me separo, acá no hay problema. La mentalidad de antes era diferente. Yo me caso y me caso para toda la vida. No, ahora me caso. Si esto resulta bien y si no, yo me separo y me vuelvo a casar y me vuelvo a conseguir otra chica, otro chico. Y también igual, si no funciona, me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar. Ese es el amor líquido. Y entonces un adolescente, un niño, un hijo nuestro, ya no crece en un hogar estable de papá y de mamá. Ya no vive en una conyugalidad firme, en una conyugalidad relativamente estable. Nunca fue perfecto, ni nunca fue
del todo bien, que digamos, pero de alguna manera estaban ahí. Hoy no, hoy la conyugalidad cada vez es más frágil y no solo eso, sino que se vive una conyugalidad muy conflictiva. Yo como psicoterapeuta de familia y de parejas también, soy testigo de la conflictividad en la que viven muchas parejas. Muchas parejas, muchos matrimonios viven con resentimientos, con amarguras, se atacan mutuamente, viven en permanente peleas y eso afecta la identidad de nuestros hijos. Una cosa que tenemos que saber claramente, papás, mamás, tenemos que saber algo claramente. La identidad de nuestros hijos se forma a partir de los vínculos con los cuales vivimos, les hacemos vivir. Los vínculos. Hay dos vínculos o dos dimensiones relacionales importantes a partir de los cuales se forma la identidad de nuestros hijos. Uno es la dimensión conyugal y la dimensión parental. Es decir, no basta cómo yo me relaciono con mi hijo como papá o como mamá, sino que es necesario velar porque también la relación entre sus padres como cónyuges sea sana. O sea, no basta que yo sea un buen papá o una buena mamá para asegurar una identidad sana en mi hijo. Mi hijo necesita que también la conyugalidad funcione. Es decir, que además de ser un buen papá, una buena mamá, sea un buen esposo y una buena esposa. Cuando yo no soy un buen esposo, cuando no soy una buena esposa, entonces por más que quiera funcionar bien como mamá, como papá, no lo voy a poder hacer. Y por lo tanto voy a dañar a mi hijo. Muchas veces el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es llevarnos bien con su otro progenitor, sea que estemos juntos o estemos separados. El problema de hoy es que no solamente se quiebra la conyugalidad, sino que la posconyugalidad también se vive quebrada, con resentimientos, con amarguras, con pleitos, y muchas veces usamos a los hijos como botín de guerra. Usamos a nuestros hijos para castigar al otro. Es esa madre que no lo deja ver a sus hijos porque el hombre no le pasa la mensualidad y lo castiga no viéndolos. Claro, lo que ignora, o no sé si lo ignora, pero es que está dañando también a los hijos y que los hijos están pagando los platos rotos de algo en la cual nada tienen que ver ni hacer ellos allí. O igual también el esposo que también no le da dinero, ¿no? Para la manutención de los hijos por castigarla, por hacer que vuelva con él o se porte mejor con él. Entonces, todas esas manipulaciones en las que caen, y obviamente los hijos no son tontos, los hijos se dan cuenta de ese tipo de manipulaciones. ¿Por qué muchos padres y muchos madres también se quejan que mi hijo adolescente no me respeta, que me cuestiona, que me desobedece? Claro, cuando nosotros llevamos una vida desordenada como cónyuges y vivimos en pleitos y vivimos en amarguras, entonces nuestra autoridad como padre, como madre se deteriora, nuestra autoridad se fragiliza, nuestra autoridad moral se pierde delante de nuestros hijos. Y entonces, por eso nuestros hijos son más rebeldes allí. ¿Por qué hay adolescentes más rebeldes? Porque están viviendo dentro de una atmósfera conyugal conflictiva, de play, o también postconyugal, ¿eh? De pleitos, de ataques, de falta de respetos. Todo eso hace que el adolescente se desconecte de papá y de mamá, se desconecte de la familia y se conecte más con los amigos, se conecte más con la calle. Y obviamente eso hace que mienta, que le saque la vuelta a los papás, que no les diga toda la verdad, que obviamente muchas veces sea un rebelde explícito, abiertamente, o un rebelde implícito, soterradamente, a escondidas, le engaña o le oculta cosas allí. Claro, si papá y mamá viven en desorden, ¿cómo me pueden pedir que yo viva en orden? Si mamá y papá viven pues en conflictos, en peleas, en desobediencias uno al otro, ¿cómo me piden que yo sea obediente? Si papá y mamá se portan mal uno con el otro, ¿por qué me piden a mí que yo me porte bien con ellos? Entonces, la conyugalidad deteriorada va
a generar un adolescente que su conducta se deteriore ahí también. Entonces tenemos que entender bien eso. Si quiero que mi adolescente funcione bien, pues tiene que funcionar bien mi conyugalidad. El otro tema, junto a la conyugalidad, es la crisis también de la parentalidad. Hoy los padres no están cumpliendo bien su función como padres. Cumplen tal vez muy bien su función de proveedores, porque están ocupados en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en comprar la casa, en comprar el carro, en construir, ¿no? Todo lo material, pero sus hijos están abandonados. Hoy día, y yo como terapeuta se los digo, veo mucha depresión en adolescentes. Y una de las causas principales que produce y lleva a la adolescencia, a los adolescentes a la depresión, es la deprivación afectiva en la que viven. Deprivación afectiva significa en que como sus papás están tan ocupados en sus trabajos o están tan desgastados emocionalmente en sus conflictos, entonces el hijo no siente a mamá y papá cercanos a sus vidas. Experimenta un abandono afectivo, experimenta la ausencia de papá y de mamá. A eso le llamamos deprivación afectiva. El adolescente desde niño puede estar experimentando una soledad profunda, un vacío tremendo, y eso es lo que lo lleva a la depresión. Una depresión que no siempre es visible, una depresión que no siempre los padres se percatan de lo que le está pasando al hijo. El hijo empieza a no rendir en los estudios, el hijo empieza a volverse un tanto irritable, y los padres lo toman como que malcriado, como que rebelde, como que es un irresponsable, sabe que nos matamos trabajando y él no quiere estudiar, no quiere poner su parte. Y lo que no se dan cuenta es que estos papás, queriéndolos mucho, amándolos mucho, lo que están haciendo es maltratándolos muchos. Cuando yo no le doy cariño, besos, abrazos, no le doy de mi presencia, no le doy de mi conexión, lo estoy maltratando. Maltratar no es solo dar una cachetada, maltratar es dejar de abrazar. Entonces, cuando no tenemos esos tiempos con ellos, entonces los estamos maltratando, por más que digamos que los estamos amando. Entonces, la fragilidad, la crisis de la parentalidad es otra de las causas, de las cosas o factores que está enfrentando el adolescente del siglo XXI, mucho más de lo que nosotros pudimos haber enfrentado antes. Y otra cosa también, mucho más todavía, que enfrentan nuestros adolescentes de hoy, es la crisis de la masculinidad. Hay una crisis de la masculinidad terrible, lamentablemente. ¿Y a qué nos referimos con crisis de masculinidad? En que el hombre no asume su liderazgo dentro del hogar. Muchas veces el hombre cree que es un gran hombre y un gran varón porque es un campeón haciendo plata, destaca socialmente por su carácter o destaca por habilidades en el negocio y gana mucho dinero y hace empresa o le va súper en su profesión y creemos que eso es una buena masculinidad. Pero créanme, papás, el termómetro mayor y más importante para medir mi masculinidad es cómo cumplo mi función como esposo y como padre. No hay otro termómetro más grande que ese para medir el grado de masculinidad, de la fortaleza de mi masculinidad que yo tengo. ¿Cuántas esposas se quejan conmigo y me dicen, yo tengo un esposo que es un hijo más para mí? Yo tengo un esposo que es tal vez un buen proveedor, pero es ausente, no está con sus hijos. Siempre está trabajando y cuando está en casa que está cansado. Y cree que porque está proveyendo todo lo económico y lo material, está cumpliendo su función de padre. Falso, falso de toda falsedad. Cubrir las necesidades materiales es la forma más pobre de expresar amor y que hay que hacerlo. Eso no quita que lo dejemos de hacer.
Pero ese no es el nivel más alto de expresar amor. El nivel más alto es formar la identidad de mis hijos, es satisfacer sus necesidades psíquicas por encima de sus necesidades físicas y materiales, porque las psíquicas son las que van a determinar su identidad allí, una identidad saludable. ¿Cuántos adolescentes, ya cuántos jóvenes terminan con trastornos de personalidad, producto de ese hueco, de ese vacío, de esa ausencia parental, de esa ausencia de los padres allí, de esa ausencia de un modelo de masculinidad? Un padre que es autoritario, tosco, que no sabe tratar a una chica, que no sabe tratar a su hija. Y por eso la hija aprende de que el que le trata mal, le habla mal, y hasta la puede golpear, es natural. Ese es lo que va a ser su pareja, porque papá la trataba así, porque papá no representó para ella una imagen masculina sana y positiva. Cuando un papá funciona bien en su masculinidad y la trata a su hija como una princesa y la hace sentir como tal, está poniendo un estándar alto para su pareja. Apenas aparezca uno que no sabe comportarse bien y que no sabe tratarla bien, ella se va a ir o lo va a mandar de volada rápidamente. Pero si no fue tratada como una princesa, no importa el que la trate, la engañe, la maltrate, la insulte, la manipule, ella seguirá con ese hombre, porque ese es el modelo que aprendió. Por eso es tan importante la masculinidad. El hijo varón mismo también, que vea a su papá que es un líder en su casa, un líder porque no solo provee, sino porque ordena, porque disciplina, porque ama, porque une, porque salen juntos a pasear, porque siempre está preocupado por la familia. Eso es un líder. Esa es la verdadera masculinidad en la cual deben crecer nuestros hijos. Y lamentablemente no hay eso. No hay. Lamentablemente hay hombres que pueden ser muy buenos en su trabajo, pero son pésimos como padres, pésimos como cónyuges también, como esposos. Entonces hay mucha mediocridad en la masculinidad allí. No asumen sus responsabilidades. Hoy impera mucho la adolescentización. Desde la psicología social se llama eso, que son adolescentes eternos. Puedo tener 30, 40, 50 años cronológicos, pero emocionalmente sigo siendo un adolescente, narcisista. Quiero que el mundo gire en torno a mí, siempre victimizándome, siempre echándole la culpa a los demás, siempre queriendo salirme con la suya. Ese es el adolescente eterno, la adolescentización que padece nuestra sociedad en muchos adultos hombres. Lamentablemente allí es el síndrome de Peter Pan, que ya son padres, pero que no terminan de ser hijos, que ya son papás, pero que siguen comportándose como si fueran unos niños allí, y no crecen, no lideran. Entonces no modelan una buena masculinidad para sus hijos allí. Esas son las tres grandes crisis. Y hablando de la crisis de la masculinidad, por ejemplo, hasta hace poco, no sé si todavía hay, en este programa público de la televisión, Al fondo hay sitio. Si ustedes se dan cuenta, todos los personajes masculinos que aparecen, o aparecían por lo menos, ya no lo veo hace tiempo, tampoco lo veía seguido, lo veía ciertos resúmenes. ¿Cómo eran los hombres? Casi todos los hombres eran irresponsables, narcisistas, inmaduros y no lideraban en sus familias. ¿Quiénes lideraban en las familias? Sobre todo en esas dos grandes familias, dos mujeres. Era todo un matriarcado. O sea, el hombre era un cero a la izquierda. Muchas veces el arte fotografía la realidad y la refleja en una serie, en una película. Esa crisis de masculinidad se ve claramente, por ejemplo, si ustedes lo ven también El Chavo del Ocho, ¿no? Un programa de tantos años, también ustedes ven ahí cómo se vive la masculinidad. Y no hay uno tampoco
que viva como un líder, que sea un modelo, que sea un ejemplo. Tampoco hay. Hay una masculinidad al cual podamos admirar y seguir. No lo hay. Hay una crisis terrible de la masculinidad. Y lamentablemente esos son los antimodelos en programas de televisión, de estos reality shows en la que pues no importa lo que haga con tal que me haga famoso. Y una cosa es ser famoso y otra cosa es ser prestigioso. Para tener fama basta con que haga escándalos y haga algunos problemas y ya salgo en televisión. Para tener prestigio necesito desarrollar un carácter, necesito desarrollar virtudes, necesito mostrar una integridad moral allí. Entonces, son antimodelos de masculinidad los que imperan, los que pues siguen nuestros jóvenes adolescentes allí. Ese es el adolescente del siglo XXI con tres tipos de crisis que enfrenta: la crisis de la conyugalidad, la crisis de la parentalidad y la crisis de la masculinidad. Y además de eso, le toca enfrentar tres grandes filosofías. La filosofía del consumismo. Vivimos en la sociedad postmoderna, mucho más que en el siglo XX. Hoy se vive con la filosofía de que para ser feliz tengo que tener. Y lo más importante ahora es tener antes que ser. Hoy lo más importante es lo que aparento más que lo que soy. Hoy impera la cultura de la apariencia, que el consumismo nos ha impuesto como filosofía. Más importante es parecer antes que ser. Y por eso también nuestra identidad y la identidad de los jóvenes se convierte en un producto más allí. Entonces los adolescentes eh, viven tras el tener. Están más preocupados en tener pues la ropa de marca, ¿no? Los ámbitos sociales de cierto prestigio. Y están más preocupados en parecer que en construir su ser, su identidad, su personalidad. ¿Vale? Es el consumismo que los lleva en la carrera loca de hacerles creer que van a ser felices teniendo y acumulando cosas. Entonces, es importante que yo tenga el último iPhone, el último celular, la última ropa, la última marca de algún producto que esté de moda allí. Entonces, es el consumismo que está convirtiendo su identidad en un autómata, donde no es importante ser auténtico, lo importante es mostrar una apariencia, una careta que sea vendible, que sea comercial delante de los demás. Eso es una de las filosofías, el consumismo. Y la otra filosofía, obviamente, es el tecnologismo. Todo lo que termina en ismo es un abuso. Consumo tenemos que consumir, no está mal. Cuando es consumismo ya es un abuso del consumo. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología es maravilloso, a tal punto que ahora mismo estamos haciendo uso de ello y estamos pudiendo llegar no solo a sus hogares desde diferentes lugares y hasta diferentes partes del mundo. Cuando hay un mal uso de la tecnología o un abuso de ello, es lo que está mal. Y eso es lo que le está pasando a los jóvenes. Hay un abuso de la tecnología allí. Y entonces al final ya no es el joven el que usa la tecnología, es la tecnología la que lo usa a él allí. Y esto de la tecnología se está convirtiendo en una especie de droga social para nuestros jóvenes. ¿Cuántos paran metidos en el celular, en los videojuegos? Es una forma también de desconectarse de sus padres. Por eso yo siempre digo que la mejor forma de que los hijos no se envicien con el celular no es prohibiéndoles que lo usen, no es castigándolos cuando abusan de ellos. No, la mejor forma es conectarnos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están conectados con nosotros, porque podemos hablar, tenemos salidas, tenemos charlas, tenemos almuerzos, soy un papá presente, una mamá presente que habla, que pregunta, que está siempre pendiente de los hijos, entonces se conectan conmigo. Entonces se conectan menos con la tecnología. Pero ¿qué hacemos los padres? Paramos ocupados todo el día, no nos conectamos con ellos, pero les estamos prohibiendo. Y estamos peleándonos con ellos todo el tiempo porque paran enviciados en la tecnología, en el celular.
Entonces, la clave no está en prohibirle, la clave está en conectarnos nosotros más con ellos, para que ellos se desconecten o se conecten menos de la tecnología. Y finalmente está el relativismo. Las tres grandes filosofías, el consumismo, el tecnologismo y tercero es el relativismo. Hoy ya no vivimos con valores absolutos, hoy vivimos con valores relativos. Si para ti es bueno esto, pues bien, para mí puede ser algo malo y bien también. Ahora, lo bueno y lo malo ya no está determinado por unos valores absolutos, sino está determinado por cómo yo lo siento, cómo a mí me parece. Entonces, el mentir, el engañar, la sexualidad, la virginidad, es ya todo relativo. No es tan importante eso ahora. Entonces, a nuestros jóvenes de ahora, del adolescente del siglo XXI, le toca vivir una moral laxa, unos valores flexibles, frágiles, en la que transgredir se vuelve la cosa más fácil del mundo. Por eso que en los colegios, pues, mienten, le mienten a los profesores, mienten a los padres, engañan, hablan lisuras, traman cosas, y ahora con la tecnología, pues, hasta crean contenidos. Hay un desorden, hay un caos, porque no hay valores morales. Y los valores morales, los hijos no lo van a aprender en el colegio. Eso que los padres dicen, como en el colegio no te enseñan a decir la verdad, eso está mal. El colegio no tiene que enseñar a nuestros hijos a decir la verdad. Somos nosotros los papás los que tenemos que enseñarle a decir la verdad y no con discursos ni con sermones. Se los tenemos que enseñar con nuestro modelo de vida. Los hijos aprenden más por lo que ven antes que por lo que oyen. O sea, no es tan importante lo mucho que yo le pueda decir. Lo importante es lo mucho que ellos puedan ver y en su otro progenitor. Eso es lo importante. Si no, pues vivirán con esa moral laxa y les irá mal en la vida. O con esas otras filosofías de vida. Bueno, ese es el adolescente del siglo XXI. Ese es el adolescente de este milenio, de este siglo que estamos ya en el 23. ¿No? Viven una crisis de la conyugalidad, una crisis de la parentalidad, una crisis de la masculinidad, lo enfrentan. En esa atmósfera viven y al mismo tiempo enfrentan estas tres grandes filosofías, el consumismo, el tecnologismo y el relativismo. Si nosotros como papás y mamás no nos damos cuenta de esas crisis en las que les estamos haciendo vivir a nuestros hijos, pues lo vamos a dañar significativamente en su identidad. Si no nos damos cuenta y no les ayudamos en este tipo de filosofías que les toca enfrentar, pues lo vamos a perder a nuestros hijos. Se van a dañar, les va a ir mal en la vida allí. Entonces, mucho cuidado, papás y mamás. La gran tarea que tenemos como padres no es, escúchenme bien, por favor, la gran tarea como padres no es la provisión, darles una casa, una buena alimentación, buena vestimenta, buen colegio. Esa no es la más grande tarea, no es la provisión, es la formación. Por favor, entiéndanlo bien y grábense en sus cabezas. No es provisión lo más importante, es formación. No tenemos que dejar de dar provisión, pero lo más importante es la formación. La formación. Nosotros tenemos que formar su identidad. No son los abuelos, no es la nana, no es la empleada, no es el colegio, no son los tíos los que van a formar su identidad. Somos nosotros, papá y mamá, los que tenemos que formar su identidad. Y se lo vamos a formar con nuestra presencia, con nuestra conexión, con nuestro ejemplo, llevándolos a vivir dentro de una conyugalidad saludable, llevándolos a vivir dentro de una parentalidad en que ejerzo bien mi función como papá, como mamá, sin autocracia, sin autoritarismo, pero tampoco sin permisivismos, con un equilibrio allí. Cuando yo como hombre, como papá hombre, asumo mi masculinidad y soy un líder en mi casa y estoy más preocupado en destacar como buen esposo y como buen padre,
por encima de destacar como buen profesional, como buen empresario, como buen trabajador. Cuando yo entienda todo eso, estoy formando la identidad de mi hijo. Cuando le ayuda a enfrentar el consumismo, el tecnologismo, el relativismo, porque soy un padre presente. La familia, cuando es sana, influencia más en un hijo. La familia, cuando es más disfuncional, la calle termina por influenciar más. Escúcheme bien, papá y mamá, se los voy a repetir. Se los voy a repetir. No se escuden, ni repitan eso de que no, ahora vivimos en un mundo duro, difícil, y que ahora el colegio, la calle, la tecnología son los que nos invaden y deforman la identidad de nuestros hijos. No, no es así. No es así. La calle, el colegio, el mundo, influenciará más en nuestros hijos solo cuando la familia funcione mal, cuando la conyugalidad funcione mal, cuando como padres funcionemos mal, cuando mi masculinidad funcione mal. Pero cuando la conyugalidad funciona bien, la parentalidad funciona bien, mi masculinidad como hombre, como líder en la casa funciona bien, la influencia será mayor de nosotros que el mundo, que la calle, que el entorno en el cual puede, siempre será mayor allí. Es eso lo que tenemos que corregir. Entonces no condenemos a nuestros adolescentes a que cambien. No los combatamos diciendo eres un rebelde, irresponsable, y tienes que cambiar y tienes que madurar. Lo que tenemos que cambiar y madurar somos nosotros. No es cuando la atmósfera en la que vive el adolescente cambia. Pero ¿saben qué es lo que estamos haciendo como padres? Queremos que el adolescente cambie. Aunque la atmósfera familiar sea un desastre y nos portemos mal como padres, como cónyuges, le exigimos que él se porte bien y que él funcione bien. Y eso nunca va a poder ser posible. Eso es contradictorio. Solo cuando le demos una atmósfera familiar apropiada, saludable, armoniosa, pacífica, entonces él crecerá con una identidad saludable también. Ese es el reto, ese es el desafío y los animo a que puedan papá y mamá pues asumir ese reto y empezar a cambiar, empezar a transformarse y empezar ya no a solo dedicarme a la provisión, sino invertir mi tiempo en formación para con mis hijos. Dicho esto, queremos entrar ahora sí a un tiempo de preguntas. A un tiempo de preguntas. ¿Qué preguntas tienen con respecto al tema que hemos compartido? ¿No? Ya están habiendo las preguntas. A ver, dice Maritza, ¿no? Los chicos están con el reggaetón sin ni siquiera escuchan lo que dicen la letra, donde cosifican a las mujeres. ¿Cómo puede influenciar? En primer lugar, no lo critiques por escuchar reggaetón, ¿no? Entonces tú mismo acércate y pregúntale, ¿qué dice la letra, hijo? Y bueno, dice eso, ¿no? ¿Y qué opinas tú? Entonces, porque como tú mismo dices, escuchan y ni reflexionan. Claro, porque como la letra viene con música, lo que están haciendo es los están hipnotizando y se están tragando una filosofía de vida. Entonces tú como papá, en vez de criticarle y decir, ¿qué haces escuchando esa tontería? ¿No te das cuenta de que la letra y todo, y lo juzgo y lo condeno? Eso no funciona. Siempre me acerque a mi hijo y le diga, hijo, ¿cómo así te gusta esta música? A ver, escucha la letra, ¿qué dice la letra? ¿Y qué piensas tú de la letra? Papá, mamás, escúchenme bien. Yo sé que durante la adolescencia nuestros hijos despiertan en nosotros mucha crítica, pero la crítica no genera cambio en ellos. No pisemos el palito para criticarlos. Tenemos y nos sobran motivos para criticarlos, pero no debemos hacerlo, porque los dañamos su identidad. Tenemos que acercarnos brindándoles aceptación, que se sientan no juzgados ni condenados por nosotros, que se sientan aceptados por nosotros, entendidos, comprendidos, y le ayudemos a reflexionar juntos. Es eso lo que te diría Marisa, ¿no? Las chicas tienen de moda estar muy delgadas. ¿Qué hacemos como padres con todo esto? Otra vez, repito, la moda será más poderosa e influenciará más si es que la familia no funciona bien. Una familia fuerte, una familia sólida, que funciona bien,
la moda no va a influenciar tanto. No va a ser. Una chica que busca estar muy delgada, muy de repente hasta anorexia, lo que está demostrando es que si aparece ese síntoma, está denunciando que no está feliz, que no está contenta con el marco familiar en la que vive allí. Otra vez, el cambio no pasa por ella, el cambio pasa por nosotros, padres. Cómo nos llevamos y cómo nos acercamos a ella, cómo le hablamos también, no desde la crítica, no desde la represión, no desde el castigo allí. Tenemos que respetar mucho la identidad de nuestros hijos e hijas adolescentes, ¿no? Loaida pregunta, una niña de 11 años, una puber sería, ¿no? De 11 años, es responsable, pero tiene mucho apego por el celular. Puede tener celular, pero con horario establecidos, o yo soy quien debe tener su celular y hacer cumplir sus horarios de uso. Pero es constante las llamadas de atención y me siento mal por ello. Otra vez, Loaida, repito lo que vengo diciendo. Como padres, no siempre podemos estar concentrados todo el tiempo en la conducta de nuestro hijo o hija adolescente. Tengo que, además de mirar su conducta, tengo que mirar a mí mi conducta. O sea, siempre que haya una conducta insana, disfuncional de mi hijo o mi hija, yo tengo que preguntarme qué estoy haciendo yo mal para que mi hijo y mi hija esté comportándose de esa manera negativa. O sea, no crea que el problema es solo de ella y dentro de ella o de él. Tengo que entender como papá y mamá que si su conducta es insana es porque yo no estoy haciendo bien las cosas. Por lo menos en la mitad o más de la mitad soy responsable de esa conducta. Entonces, si tu hija anda enviciándose con el celular, yo siempre digo que el vicio hacia el celular es un escape. Y una niña o un adolescente va a buscar escapar de un mundo familiar porque el mundo familiar no lo acoge, o porque ve muchos pleitos, o porque ve mucho desorden, ve mucha disarmonía. Entonces, claro, se va a refugiar en el celular. Entonces, lo que hay que arreglar es la armonía del hogar, el llevarse bien con los, como papás, como esposos, salir, atenderle, no todo el tiempo estarle disciplinando que el celular, no, salgamos a pasear, salgamos a hablar, salgamos a comer, tengamos reuniones familiares. O sea, la familia, trabajemos en la familia. Y sí, también hay que ponerle horario, pero hay que negociar los horarios de manera, pues, respetuosa también, no impositiva, porque si no se generan estos problemas de peleas, de conflictos. Pero antes, otra vez repito, tienen que cambiar ustedes como papás y como mamás. Somos nosotros los padres los que tenemos que cambiar primero, no le pidamos el cambio a ellos. A ver, ¿qué más? Héctor pregunta, buen día, doctor, gran aporte. Cómo abordar cuando no podemos comprar algo que un compañero tiene? Este, claro, hay que aprender a decir no, pero de una manera respetuosa, de una manera, claro, si tú no lo quieres comprar porque no tienes la economía o porque consideras que no es el tiempo, no sé, habría que ver el contexto, ¿no? En la que se encuentra eso. Pero siempre que tengamos que negarle algo, tiene que ser sumamente respetuosa. Yo siempre digo a los padres, cuando le tienes que decir no a tu hijo o a tu hija, tienes que decirle, hijo, hija, yo te amo mucho, yo quisiera darte lo que me pides, pero no puedo hacerlo. En ese tono respetuoso, calmado, y no, que no se puede, ya has dicho que no se puede, y no te voy a dar, y no, ya se llama criado, y estamos gritando, no, respetuosamente ahí. Pero lo otro también, hay que discernir que si, por ejemplo, ¿no? En su salón ya casi todos tienen celular y mi hijo o mi hija no lo tiene y me está pidiendo y yo considero que todavía no debe tener, yo no puedo ser un papá cerrado. Es decir, mi hija tiene su grupo de amigos y no se puede comunicar por celular, por WhatsApp, y todos ellos ya tienen. Yo no dice, no, pues mi familia es así. Tú no tienes que ser como los demás son. No, eso está mal.
O sea, le estamos robando su etapa de socialización allí. Eh, Nosotros tenemos que entender que estamos dañando su autoestima porque ella se va a sentir menos con sus amigos. Ella se va a sentir aislada, diferente de sus amigos. Y la etapa de la adolescencia es una etapa crucial en el contacto. Incluso sus pares por momentos llegan a ser más importantes que sus padres, sus compañeros allí. Y entonces, si es que no le concedemos algunas cosas con equilibrio y todo, pues la vamos a sentir que es marginada, vamos a dañar su autoestima, vamos a crear cierto malestar psíquico en ella. Entonces hay que ver la forma de cómo se maneja todo esto allí. Se le puede comprar el celular bajo ciertas reglas, bajo ciertos cánones, bajo ciertas normas negociadas y ya, ¿no? Se le puede dar. Te está pidiendo un iPhone, pues pídele una marca menor, o tal vez para empezar. No sé, hay que ir negociando, pero hay que siempre respetar a nuestro puber sus deseos. No creamos que nosotros, porque somos adultos, pensemos, no, eso son tonterías lo que estás pidiendo. No, para nosotros nos parecerá una tontería, para ella puede ser algo sumamente valioso. Y eso es lo que tengo que respetar. El amar es escuchar, el amar es respetar. El amar no es un discurso, yo te amo mucho, hija. No, el amar es respetar, es escuchar, es valorar, es ceder a veces, es negar otras veces. Eso es el amar, ¿no? Entonces, a ver, estamos también por Instagram, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta en Instagram. ¿Y qué pasa en esos hogares donde no hay papá? Bueno, donde no hay papá siempre hay una figura paternal que reemplaza, puede ser el abuelo, el tío, allí. Y aun cuando no haya nada de eso, el hijo forma en su mente una narrativa de ese papá ausente. Eso es lo importante. ¿Qué narrativa tiene de ese papá ausente? ¿Tiene una narrativa positiva o una narrativa negativa? Si tiene una narrativa negativa, pues hasta cierto punto va a dañar su identidad. Pero si tiene una narrativa positiva, bueno, mi papá se fue porque no se pudo, ¿no? Y ya, yo estoy feliz con mi mamá, con mis tíos. La verdad que ni siento que me haya abandonado o se haya ido. Pero si yo como mamá, sin darme cuenta, hablo de papá, estoy frustrada, y que esto y que el otro de papá, pues le estoy formando una narrativa negativa de papá y eso sí lo va a dañar allí. Y lo ideal es que tenga una imagen masculina, pero no se acaba el mundo si no lo hay allí. Lo importante es que tenga narrativas, que se cuente una historia saludable del papá que no tuvo o del papá que se fue, ¿no? Eso es lo importante allí. Jorge pregunta, ¿cómo una madre viuda puede influenciar positivamente en la vida de su hijo adolescente? Bueno, la viudez no tiene nada que ver. O sea, si es mejor incluso ser viuda que ser una mujer divorciada o una mujer abandonada por el papá de sus hijos. Una mujer viuda, pues no hay problema. La imagen que tendrán los hijos de ese papá que murió será una imagen bonita. Mi papá está en el cielo, mi papá me ama. Si mi papá hubiera estado acá, yo estoy seguro que me hubiera acompañado, me hubiera amado. Se construye una historia positiva de papá y no hay ningún problema allí. Así que el tema no es. Y si a eso, pues, aparecen otras figuras parentales que pueden ser el tío, el abuelo, pues no pasó nada. Lo importante es que tú, como madre, cumplas bien tu rol, aprendas a vincularte bien con ellos, con los hijos adolescentes que tengas, respetándolo, valorándolo. Recuerden que este programa se llama La belleza de amar, que es el título de uno de nuestros libros que hemos publicado, en la que enseñamos los vínculos sanos de amor. Todos decimos amar, pero créanme que casi todos no sabemos amar. Tenemos que aprender a amar correctamente al prójimo, a los hijos, al cónyuge. Y este libro, La belleza de amar, se ha escrito para ello. Entonces, aprende a amar. Hay una teoría en qué consiste amar y una práctica y que hay que aplicar aquello que hemos aprendido en el amar.
Entonces, es eso lo que hay que hacer para garantizar una vida saludable, ¿no? Una identidad saludable en nuestros hijos. A ver, acá hay otra pregunta en Instagram. Dice, ¿podría hablar sobre lo que dijo de la psiquis, que era lo más importante, lo que comentó al inicio, y sobre los adultos padres que son adolescentes por siempre? Lo que dije fue que hay dos tipos de necesidades que tenemos que cubrir. Para empezar, escúchenme bien, amar, amar, amar significa satisfacer necesidades. Mientras yo solamente diga, hable, discursee que amo, eso no es amor. Solo se ama de verdad cuando se satisface necesidades. Y hay dos tipos de necesidades principales, las necesidades físicas y las necesidades psíquicas. Entonces, los padres somos campeones para satisfacer necesidades físicas, proveyéndole una casa, pues una buena vestimenta, alimento, colegio, y está bien. Pero eso es la mitad del trabajo y ni siquiera la parte más importante. Amar significa satisfacer necesidades psíquicas. Por ejemplo, un hijo, y todo esto que les hablo está en el libro La belleza de amar. Una necesidad, por ejemplo, es la necesidad de cariño que tiene todo ser humano, empezando de niño. Y por cariño nos referimos a que necesita de caricias, de un abrazo, de un beso, de decirle, hijo, te amo, hija, tú eres mi princesa, mi hijita adorada. Esas caricias que satisfagan su necesidad de cariño. Entonces, solo ahí estoy amando. O sea, ese papá que dice, no, yo te amo, a mí no me pidan más cosas porque a mí nunca me dieron amor de otra manera y yo solamente expreso mi amor a mi manera. Falso de toda falsedad. Yo no puedo expresar mi amor según a mí me parezca, según yo crea, yo me imagine. No, yo tengo que amar como nuestros hijos, nuestro cónyuge necesita ser amado, no como yo quiera amarlos de cualquier manera. Y mi hija y mi hijo necesitan satisfacer su necesidad de cariño, necesitan de caricias mías. Entonces, esos son las necesidades psíquicas que hay que cubrir. Y cuando vamos cubriendo necesidades psíquicas, a eso nos referimos estar formando su identidad. Por eso estamos enfatizando que más importante que la provisión, que es importante también, es la formación. Entonces, no sea solo un padre proveedor, sea un padre y una madre formador. Tengo que formar. La identidad de mis hijos no lo forma el colegio, los abuelos, nada, lo formamos nosotros. Eso es algo que yo tengo que entender claramente allí y trabajar sobre ello. La segunda parte de tu pregunta se refiere a los adolescentes eternos, al síndrome de Peter Pan. Pues esos varones, sobre todo hombres, que no maduran, que no crecen, que no asumen el liderazgo en la casa, que no son responsables, que, que ya son papás pero que siguen siendo hijos, que no cumplen su palabra, que no disciplinan, que no modelan, que no hablan con los hijos, que no orientan a los hijos, que no pasan tiempo con los hijos. Esos son los narcisistas, los autoritarios, los que quieren que el mundo gire en torno a ellos, que quieren imponer sus ideas, sus pensamientos, sus deseos. Esos son los Peter Pan, los padres adolescentes eternos que no terminan de crecer, lamentablemente, y eso es lo que hay que ir corrigiendo allí. A ver, Helen pregunta, hace poco en el aula de mi hijo de cuarto de secundaria se agarraron a golpes dos jóvenes y se ponen apodos. ¿Qué hacer en este caso? Estaba programado un paseo y ya no se realizará. Bueno, no sé bien cuál es el contexto, Helen, ¿no? De por qué se agarran los golpes y que pues el paseo, no sé, lo han postergado, lo han cancelado, como que por culpa de dos, los demás, todos tienen que también pagar los platos rotos. No sé bien los contextos, ¿no? Lo único que te podría decir es que la violencia, hay mucha violencia en los jóvenes de hoy, hay mucha violencia en los adolescentes de hoy. Y miren, toda violencia, toda conducta agresiva, detrás de esa conducta agresiva
se acumula mucha rabia. O sea, la persona que es agresiva verbalmente o hasta físicamente es porque tiene mucha rabia, mucha rabia. Y si tiene mucha rabia en el alma, es porque alguien o su atmósfera familiar le ha producido esa rabia. ¿Por qué? Porque lo ha tratado injustamente. Y tratar injustamente es cuando yo peleo mucho con mi cónyuge. Lo estoy tratando injustamente a mi hijo, aunque yo crea que no o piense que nada tiene que ver con él. No, él se siente, es injusto que le hagan vivir eso a él, pasando todo el tiempo en pelea a ustedes. Es injusto. Que la forma como se dirigen, cómo lo tratan, cómo lo disciplinan es injusto también. Y entonces se llena de rabia, de cólera, y por eso se vuelve agresivo. Y puede ser una agresividad que aflore hacia los demás, o puede ser una agresividad que aflore hacia adentro, hacia sí mismo, típico del depresivo, a diferencia del agresivo externo, que es aquel más rebelde, más con rasgos sociopáticos ahí, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Lo que te podría decir. A ver, acá hay otra pregunta en Instagram, ¿cómo tratar una rabieta fuerte de una niña de 4 años? No es el tema, pero te lo voy a responder. Frente a una rabieta de un niño hay tres formas de responder. Una forma es molestándome, castigándole y diciendo ya cállate y le doy un palmazo en el potito y digo ya. Es decir, ante su rabieta yo también reacciono con otra rabieta casi. La otra es, y que incluso algunos psicólogos aconsejan, es no le hagas caso. Ya no le hagas caso, ya se le va a pasar, déjalo ahí nada más. Y tú volteate, sigue leyendo tu periódico, tate en tu celular. Eso tampoco es una respuesta correcta. Eso también es un maltrato. La indiferencia siempre es un maltrato. Lo que tengo que hacer frente a su rabieta, y sobre todo que tiene 4 años, es levantarlo y decirle, hijo, yo te amo mucho, hijo, pero no te puedo dar lo que me pides. No importa que se manotee, que quiera zafarse de ti, no importa, le digo, yo te amo mucho, hijo. Lo siento, pero no puedo darte lo que me pides. Justamente porque te amo es que no puedo darte. Esa es la respuesta correcta que hay que hacer, ¿no? A ver, Bullón pregunta, cuando los adolescentes ya están en conductas de riesgo, ¿cómo hacer para que cambie esas conductas, ya que los padres no les toman en cuenta ni caso los hacen? Si no les hacen caso a los padres y no los toman en cuenta es porque su autoridad se ha deteriorado. Y su autoridad se puede deteriorar de una y mil maneras, porque peleo mucho con el cónyuge, porque lo trato mal, porque soy un mentiroso, porque no tengo valores, porque soy un infiel, porque grito mucho. De mil maneras mi autoridad se deteriora delante de ellos, de mi hijo adolescente. Entonces lo primero que tengo que hacer es fortalecer mi autoridad. La autoridad válida es la que descansa sobre mi carácter, no sobre mi título de papá y de mamá. Tengo un libro que se llama Cómo ganar autoridad frente a los hijos. En ese libro enseño que mi autoridad tiene que descansar sobre mi prestigio moral y mis habilidades sociales para tratarlo con respeto, para tratarlo bien allí. Entonces, eso es la forma, lo primero que tenemos que cambiar allí. Y lo segundo es, y que está relacionado con lo primero, ¿no? Es que no lo juzgue, no lo condene, porque tiene, pues, esas conductas que tú le llamas de riesgo. No lo juzgue, no lo condene, hágalo sentir que yo no apruebo eso, pero que lo acepto a él, que lo amo a él, que lo acompaño a él, que estoy con él allí. El gran literato alemán Goethe, él decía, si tratas a una persona como lo que es, será peor de lo que es. Si lo tratas como lo que debería de ser, será mejor de lo que es. Si tú lo tratas como un rebelde que anda en conductas de riesgo, será más rebelde. Y, y, y pues se hundirá más. Si tú lo empiezas a tratar como un chico más sano, más responsable, aunque todavía no lo sea, estoy seguro que empezará a mejorar. El amor, una de sus formas en que se expresa y está en el libro La belleza de amar, es la aceptación. Cuando una persona se siente criticada,
no cambia o cambia para mal. Cuando una persona se siente aceptada, se siente comprometida para cambiar y cambiar para bien. Eso es lo que hay que hacer con adolescentes en riesgo, ¿no? Ok, vamos ya a la última pregunta. Eric pregunta, ¿podría hablar sobre lo que dijo de la psiquis, que era lo más... Bueno, ya respondí esa pregunta por Instagram, también me la hicieron, ¿no? Lo importante que tenemos que hacer. A ver, eh, Marianela pregunta, muchas gracias, doctor, disculpe, no vi el tema, vi su live y me conecté rápidamente, agradezco su respuesta. Bueno, lo puedes volver a ver. Ya saben que yo invito a que puedan suscribirse en mi canal de YouTube, pueden ubicarme como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y puedes ver la charla completa ahí en el canal de YouTube y puedes aprender ahí, ¿no? Bien, vamos con la última de Jesús. Dice, ¿cómo tratar con un adolescente con una autoestima muy alta, aunque esté en falta, no se avergüenza ni se siente menos aun cuando saca mala nota en el examen? Eso no es autoestima alta. Eso ya es cinismo, ¿no? Eso es ya rebeldía explícita. No le llamemos autoestima alta a eso, ¿no? Eso es como que está retándonos, no me importa lo que ustedes piensan o lo que ustedes digan. Lo que te está diciendo, ustedes no son autoridad para mí, así que ¿de qué me voy a avergonzar? ¿De qué me voy a lamentar? ¿No? Si ustedes están peor que yo, de repente es lo que quiere decir, no sé la historia de ustedes, pero lo que está diciendo es, ustedes no son autoridad para mí. A mí no me importa respetar ninguna autoridad. Eso es lo que está diciendo. Otra vez, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué hemos hecho mal para que mi hijo tenga ese tipo de conducta? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que empezar a tratarlo de manera diferente? ¿Qué tenemos que pedirle perdón para empezar una nueva etapa, una nueva relación? Y no empezar porque se porta mal, porque de hecho es una conducta negativa, lo juzgo, lo condeno, lo ataco, lo critico más, ¿no? Porque lo vas a hacer más de lo mismo o peor de lo mismo. Ahí. Tienes que cambiar tú. No es el adolescente el que tiene que cambiar. Somos nosotros los padres los que tenemos que cambiar. Aníbal pregunta, ¿nuestros hijos deben conocer de los problemas económicos de la familia lo necesario que sea y de acuerdo a la edad que tenga también? Porque ya a cierta edad los hijos se dan cuenta. Así que no podemos negarle ni dorarle a píldora. Hay que decirle, bonito, hijo, estamos pasando por un tiempo de cierta crisis, así que vamos a todos juntos trabajar para ahorrar, ¿no? Ya van a venir mejores tiempos. Hablarle así, no hacerlo un drama, una tragedia, pero ahí comentarlo, hablar lo que sea necesario sin entrar en detalle, porque los hijos no tenemos que cargarle con grandes problemas. Lo necesario que tenga que ver con él, que tengamos que pues no poderle dar tal vez algunas cosas que nos piden o tengamos que limitar en ese sentido, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día. Espero que les haya servido, les haya ayudado para la crianza y la relación con sus hijos adolescentes. Si les gustó el programa, ya saben, denle like, denle un clic en el pulgarcito en nuestro canal de YouTube. Compartan este programa con familiares, amigos, desde nuestro canal de YouTube, en sus redes de Facebook, de Instagram, de lo que tengan, para que puedan enriquecer también a otras familias en esta inmensa y desafiante tarea de ser padre y ser padre sobre todo con hijos adolescentes, ¿ya? Así que visiten mis redes, en todas ellas me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y tengo una página web donde pueden ver mis libros también que he escrito, www.josevaldeon.com. Muy bien, hemos llegado al final de hoy día. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Muchas gracias y buenas noches.